nuestro compromiso de ofrecer educación de excelencia destinada a formar profesionales competentes en carreras de grado, en cursos de posgrado, que sean protagonistas del desarrollo de nuestra sociedad. A cada uno de los participantes agradecemos la confianza que han depositado en nosotros al elegir cursar esta carrera. La licenciatura en filosofía tiene como objetivo justamente proporcionar un espacio de formación enriquecido en diversas perspectivas, enfoques sobre esta noble disciplina. Bueno, estamos convencidos de que este curso de nivelación va a ser un entorno propicio para el intercambio de ideas, de reflexiones, permitiéndonos avanzar hacia planteamientos más efectivos en el campo de la filosofía. Bueno, además de ser un espacio de mucho aprendizaje, estamos seguros de que va a ser también un lugar para compartir valores, experiencias, anécdotas y muy buenos momentos. Estamos aquí para apoyarles en este nuevo desafío que emprenden, en este nuevo camino académico y para apoyarles en todo lo que concierna al cursado de este desafío académico. Bueno, bienvenidos nuevamente y que este sea el comienzo de una trayectoria llena de conocimiento y de realizaciones. Está con nosotros el director académico, ya se han presentado en la reunión anterior, el magíster Sandro González, nuestra coordinadora, la profesora Graciela Maidana. Y bueno, hoy inician el módulo de este propedéutico, que es la materia de castellano. También conjuntamente van a estar desarrollando aula virtual para que puedan tener un excelente manejo de lo que es nuestra plataforma institucional. De hecho, es fundamental que puedan conocer a cabalidad todas las herramientas de nuestra plataforma, ya que va a ser nuestro medio de comunicación, además del Meet, ¿verdad?, que es justamente la herramienta en donde estamos llevando adelante esta reunión. La profesor Sandro, adelante. Sí, les prometí en el grupo de WhatsApp que iba a hacer una breve navegación, así no estoy en posgrado, pero bueno, puedo darle Muy bien. un pequeño... Profe Sandro, antes de iniciar, veo que tenemos manitos levantadas. Analía, Tamara, Norma. ¿Analía? Hola, hola, buenas noches. Buenas. Bien. Ana, ¿tenés alguna consulta, Ana? Tamara, Norma, ¿tienen alguna consulta? Buenas noches, profe, director. Bueno, yo me doy la bienvenida en este grupo. Un gusto que formes parte de nuestra querida Fafi, Norma. Estoy muy feliz y voy a continuar hasta que termine este módulo. Bueno, esta carrera, porque a mí me gusta demasiado. Me gusta demasiado. Viniste al lugar oportuno, Norma. Sí, sí. Es un desafío que va a implicar sacrificios, que va a implicar también tener un seguimiento, pero bastante dinámico de todas las tareas académicas que se van a ir dando. 4 años es el plazo de nuestra carrera, más trabajo final de grado, más pasantía, más extensión, pero bueno, es un desafío que vale la pena llevar adelante, un sueño de ser licenciados en filosofía que vale la pena alcanzar. Sí, profe. Bueno, y mucho gusto. Igualmente. Y eso es lo que quería decir. Muy bien, Norma. Bien, básicamente esto van a profundizar con el profesor de entornos virtuales de aprendizaje, ¿verdad? Aquí tenemos las configuraciones, los controles de micrófono. Profe Sandro, lo que yo tengo a vista... esto es el Meet. Esto es el Meet, ¿verdad? Bien. Activar o desactivar la cámara, ¿verdad? Si deseo eventualmente, si estoy en un lugar donde hay barullo, pero sí puedo visualizar la pantalla, puedo activar el subtítulo,
¿verdad? Acá está en inglés, entonces yo puedo, voy a admitir ahora. Y es cuestión de ir configurando, ¿verdad? El idioma español. A veces está en Spanish o en la E. A ver. Español España, un español de México, latino, por decirlo así. Entonces, cuando una persona esté hablando dentro de la sala, se traduce eso así como veo en el pie de pantalla, ¿no es cierto? Si no lo deseo, desactivo y optimizo la pantalla del dispositivo del cual me conecto para visualizar o leer mejor presentaciones y compañía, ¿verdad? También otra herramienta, el de la cinta de reacciones. Si me gusta algo, si estoy de acuerdo, no sé si hay algo festivo, algo, no sé, algo que aplaudir, eh, casi similar a los emoticones, ¿verdad? Y puedo elegir también el tono de las reacciones que quiero, ¿verdad? Para emitir, digamos, algún acuerdo o desacuerdo durante la reunión, ¿verdad? Sin hablar propiamente dicho. Desactivo la cinta y también tengo una optimización del área de visualización. Esta mano levantada es equivalente a, profesor, quiero hablar un poco, quiero intervenir, ¿verdad? Cuando estamos en clases presenciales, normalmente levantamos la voz y compañía. No es síntoma o señal, digamos, para que el profesor o los demás integrantes consideren que estás presente. La mano levantada es, yo pido la mano y deseo hablar, preguntar, aclarar, en fin. Por eso es que la decana vio algunas manos levantadas en su cuadrícula de presentación y bueno, consultó si justamente querían formular alguna pregunta. Entonces, esta herramienta es para ello, ¿verdad? Y después tenemos algunas herramientas de configuraciones propiamente dichas, ¿verdad? Puedo cambiar el diseño, ajustar efectos, aplicar efectos visuales. De repente puedo estar conectado desde una PC, pero generalmente la PC de escritorio no cuenta con cámaras y micrófonos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar mi teléfono celular para poder escuchar el audio y usar el micrófono también del dispositivo para participar de la reunión. Es una herramienta bastante importante también. Pero para ello necesitamos que la cuenta de Google que estamos o que estemos utilizando, evidentemente también lo tengamos en el dispositivo para que se pueda utilizar esta opción. Bien, y ahora Profesor, la vida es un constante aprendizaje. ¿Cómo sería, profe? Me conecto desde mi PC para sí, para ver la presentación por la pantalla, solamente por la ver, pantalla, ¿verdad? ver y escuchar. Puede ser ver y escuchar o solo ver. Y Ah, si uso el dispositivo, el celular para el audio, yo ya escucho a través del celular y cuando hablo, hablo o a través del micrófono del celular. Y eso se traslada, se traduce, digamos, en una participación a través de la pantalla principal de visualización. Así mismo es. Bien. Bueno, ahora nuestro navegador de preferencia, yo uso Safari en este dispositivo. Si se conectan desde Microsoft o desde Mozilla, desde Opera o desde Google Chrome, el procedimiento es igual. Vamos a la página principal, Facultad de Filosofía, UNE. En mi caso ya me aparece aquí como esta opción. Tengo este menú, digamos, que se me despliega aquí y voy a pulsar la primera opción. ¿Como para qué? Para ver la pantalla de bienvenida, la pantalla de inicio de la página web de la Facultad de Filosofía.
Aquí tenemos las pestañas de navegación, ¿verdad? En donde podemos ir encontrando muchas informaciones de nuestro quehacer, de nuestro día a día cotidiano dentro de las actividades misionales también. Tenemos una radio Fafi online también que se puede oír, digamos, a través de este medio. Y bueno, algunas otras opciones, pero me voy a detener en esta opción, en la primera cuadrícula en donde dice Moodle. Me dirige esto inequívocamente en todos los navegadores, va a funcionar de la misma manera y les explico aquí cómo es la cuestión. Aquí tenemos un histórico de la versión 3.8 de Moodle que hemos utilizado desde el año 2020 hasta mediados del año 2023, en donde tenemos prácticamente el 100% de todas las actividades, de todas las carreras y sedes de las carreras de grado y también los posgrados que hemos realizado o dictado durante la pandemia, ¿verdad? Durante el proceso del periodo de aislamiento social a causa de la pandemia. Luego, evidentemente, con el paso de los tiempos, con la cantidad de archivos, con el tráfico, digamos, de una alta, una cantidad considerable de usuarios que interactúan de forma simultánea, en fin, hemos separado desde el año pasado en un campus virtual para posgrados y un campus virtual para todas las carreras de grado. Según estuve leyendo, muchos de los usuarios o de los postulantes para esta modalidad a distancia de la carrera de filosofía refieren que accedieron sin problema al espacio de posgrado, pues es este el espacio al que han accedido sin mayores inconvenientes. Pero este espacio es destinado a rol de estudiante de carreras de grado. Pulso esta opción y el navegador me lleva a esta pantalla. Carreras de grado, tengo filosofía a distancia y estos tres botones son para nosotros en filosofía es un e-learning directo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hacer todas las intervenciones, todo el proceso en línea. Mientras que aquí para las de apoyo para las carreras presenciales es un B-Learning, ¿verdad? O sea, que es blended, una modalidad blanda. ¿Por qué? Porque usamos para repositorio de trabajos prácticos, vinculación de enlaces para materiales audiovisuales que estén alojados en otro servidor, en otra página web, y también para la entrega de trabajos prácticos, ¿verdad? Y eso es lo que visualizamos. Si nosotros navegamos, fíjense que acá me da la opción de acceder. Yo aún no he accedido, ¿verdad? Tenemos nuestro histórico periodo 2023, periodo 2024 para los semestres activos, digamos, de la cohorte que está ya en marcha. Nosotros somos de la segunda cohorte y nosotros vamos a acceder aquí en esta nivelación. Pero voy a acceder primero. Mi usuario, en mi caso, tengo un usuario distinto porque estoy también como administrador también de la plataforma, entonces tengo esta forma. Los demás usuarios tienen su código único, que es el número de cédula. Fíjense que tiene algunos elementos. Aquí tenemos un calendario vinculado a la pantalla principal. Me marca el día actual y yo me dirijo a la opción de mis cursos. En mi caso, yo no estoy vinculado a ningún curso en este apartado todavía, ¿verdad? Entonces voy a navegar. En el caso de ustedes, pulsan mis cursos y aquí ya aparecen las cuadrículas para que ustedes vean la asignatura de castellano, la asignatura de ambiente virtual de aprendizaje, en fin, ¿verdad? Pero aquí veo la pantalla principal, voy nivelación y aquí periodo 2024 y fíjense, ya aparece aprendizaje en entornos virtuales, el profesor Jesús, la profesora Vilma Esther, que es comunicación castellana,
que es la profe que ya está ahora en modo espera para ir trabajando con ustedes. Y ahí ya visualizan, ¿verdad? Esta es nuestra reunión, la grabación de nuestra reunión, justamente en la portada prácticamente. Y luego ya ustedes van a tener la pestaña de la clase 1, la tarea 1, la correspondiente a la tarea 1. Las clases son espacios justamente en los que van a aparecer estas conexiones, estas interacciones en línea en forma simultánea con sus docentes, mientras que las asignaciones asincrónicas están aquí identificadas o pintadas, coloreaditas de esta forma. Bueno, espero que les ayude este pequeño tour, ¿verdad? A través de nuestra plataforma, una forma segura, porque veo que algunos dicen no funciona el enlace, da error, en fin. Entonces, para que podamos tener un modo único de ingreso y es infalible. También les quería comentar de que no contamos con una vinculación a un aplicativo, ¿verdad? Nuestro Moodle es directamente accediendo en la página web. No tenemos aplicaciones móviles vinculadas, ¿verdad? Porque nuestra versión 4.2 es una versión que se adapta a la pantalla del dispositivo desde el cual uno se conecta. Si se conecta, si usa un televisor de 21 pulgadas o 29 pulgadas, se ajusta a esa pantalla. Si usan, como en mi caso, una pantalla de 13.6 pulgadas, se adapta. Si usan una tablet de 10 pulgadas, se adapta. Si usan el teléfono móvil, no sé, de 5,5 pulgadas, etcétera, ¿verdad? Se ajusta también. Entonces, vimos que también el servidor tiene que ser diverso, porque algunos usan sistema operativo Android, otros usan iOS, en fin. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, directamente ya el contacto directo, la menor cantidad de vinculaciones adicionales vamos a eliminar. Directamente el dispositivo del usuario, su internet y ya nuestra plataforma. Entonces hay como una intermediación nula casi, ¿verdad? De terceros, para evitar así, profe, yo accedí. Pasa que el aplicativo tiene su propio repositorio. Desde ahí se tiene que comunicar con nuestro repositorio. A veces eso se rompe, a veces el tiempo de espera justamente expira, no se entregó, a ustedes les parece que sí se entregó, el profesor califica ya como vacío, no entregado, en fin, para ir subsanando esos detalles que son evitables. Entonces hemos elegido esta versión un poco más completa, más fácil, digamos, de interactuar, con una interfaz muy amigable, y le cargamos la menor cantidad de opciones posibles, solamente las necesarias para nuestro proceso de aprendizaje. Es todo Bueno, por mi ante parte. toda esta explicación de nuestro director académico, también recalcarles que van a tener todo un módulo de aula virtual, así es que algún proceso, va a haber un periodo de adaptación, algún proceso que, bueno, no estén comprendiendo bien. Entonces, con el profesor Jesús en aula virtual van a ir viendo detalle a detalle el funcionamiento de nuestra plataforma, ¿sí? En lo que es básico del funcionamiento de nuestro Meet, creo que es así bastante sencillo, ¿verdad? Quieren intervenir, el docente está hablando o algún trabajo se está haciendo, quieren intervenir, entonces pulsan la manito, ¿sí? Entonces allí el profesor o el otro compañero ya sabe que ustedes están queriendo hacer alguna intervención. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Juan, adelante, Juan. Buenas noches, decana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, director. Sí, le quería nomás hacer una consulta sobre, o sea, que en la plataforma va a haber ese apartado para poner nuestra asistencia. Así mismo es. Van a tener un apartado para la asistencia, un apartado específico para los trabajos, un apartado donde se va a compartir las clases en línea más adelante.
Entonces, no se preocupen, vamos a ir de forma gradual y cualquier consulta, entonces el profesor Jesús creo que va a ir dilucidando las situaciones que se van presentando, ¿sí? Sí, Ya preguntaba está con nomás nosotros. de cada decana porque viste que nos vale puntito pues la asistencia. 60% deben lograr, 60% Sí, también de los trabajos que se van a plantear. Y bueno, la asistencia de hoy, si es que ustedes avisan que hay algún inconveniente en cuanto a la asistencia, la marcación de la asistencia, nuestro MED también tiene un registro. Nos encargaríamos con la profe Graciela, nuestra coordinadora de la carrera, que es la que va a estar trabajando pero ya está trabajando muy de cerca con ustedes. Entonces, el cómputo de de la asistencia a las primeras clases, podríamos hacerlo nosotros sin ningún inconveniente. Ya está también con nosotros la querida profesora Vilma Mereles, nuestra profesora de castellano. Sí, Blas, adelante. Blas, no te escuchamos. Tu micrófono. Eso. Buenas noches. En nuestro caso, mi esposa y yo estamos asistiendo al curso. Necesariamente tenemos que desconectarnos de distintos dispositivos o en No, un no, mismo... no, no hace ninguna falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio en la plataforma sí es particular, porque justamente es lo que va a suceder, ¿verdad? Hay una interferencia cuando se conectan dos dispositivos en un mismo espacio físico, entonces no hay ningún inconveniente en que se puedan conectar desde un solo dispositivo. ¿Está bien, Blas? Sí, sí, está bien. Y otra consulta. Voy a sacar ya el otro dispositivo, entonces por eso. Muy bien. El tema de la... Hola, hola. ¿Sí? Sí, el tema de la asignación de asistencia tiene que ser en simultáneo con las clases o se puede, porque como que yo ahora mismo estamos asistiendo del teléfono, ¿verdad? Y para así asignar nuestra asistencia en la plataforma, tiene que ser en ese horario de clase que estamos utilizando el teléfono para asistir a clases. Al mismo tiempo tenemos que asignar nuestra asistencia en la plataforma. Profesor Sandro González, adelante. Entiendo que tenemos un Permiso, horario buenas para... noches. Sí, la asistencia se configura por un espacio temporal también, ¿verdad? Si las clases empiezan a las 18, entonces iniciamos, o sea, existe la posibilidad de marcar desde ese horario hasta un espacio de 3 horas. Hasta las Porque 21. por lo general las clases en línea, digamos, a veces pueden llegar a 3 horas y hay veces que no, ¿verdad? Entonces podemos desconectarnos y luego marcar la asistencia. O si abren pestañas simultáneas sin ningún problema, pueden marcar también en forma... Pero lo importante es que en ese espacio marquen, De porque llega 18 a ese... 21 va a estar habilitado el registro para que ustedes puedan marcar sus asistencias. Ni antes ni después podrán Se va a poder. marcar. Eso. ¿Alguna otra consulta que tengan? Profe Graciela, ¿estás con nosotros? Hola, hola. Sí estoy, solo que estoy de incógnito. Ah, Como muy bien. estoy a Estaba la par buscando también. en el registro, profe, y no encontré tu nombre. A veces te llamas Salamit Fafiuna. No, y justamente me conecté desde este usuario para poder ayudarle a la profe Vilma con los accesos. Ah, muy Pero, bien. y a la par también estoy con el tema de la plataforma. Pero cualquier cosa estoy por aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, si no hay alguna consulta ahora, les volvemos a recalcar, estamos para ayudarles, estamos para apoyarnos. Si surge alguna consulta posterior, entonces estamos también, estamos a disposición para poder dar respuesta a la situación que se pueda presentar. Bueno, no quiero restarle más tiempo a la profesora Vilma. Una vez más decirles bienvenidos a nuestra querida Fafi UNE y bueno, que sea un exitoso cursado
de esta nivelación que se propone en el marco de la apertura de la segunda cohorte de nuestra carrera de filosofía. Un gusto saludarles, un gusto conocerles. Muchísimas gracias, decana. Un gusto también. Profe Vilma, contigo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, señora decana, por la presentación, por la bienvenida también a este selecto grupo y vaya que numeroso grupo de alumnos que están queriendo incorporarse a nuestra querida Facultad de Filosofía. Así también agradecemos al director académico, el profesor Sandro, quien nos acompañó, incluso nos hizo un pequeño abordaje de cómo utilizar tanto la plataforma, también el Meet y todo eso, que es bastante útil para los alumnos. Pero ya, así como mencionó también el director académico, van a estar profundizando con el profesor Jesús, que probablemente, creo que tengo entendido que mañana se va a conectar él con ustedes y van a detallar mejor todos estos procesos virtuales que van a necesitar. En fin, bueno, entonces... buen resto de jornada para todos. Me retiro. Hasta luego. Hasta luego. Bien, buenas noches a todos nuevamente. Me presento, soy la profesora Vilma Mereles. Conmigo van a desarrollar la asignatura de comunicación. Es una asignatura que, si bien vengo enseñando en el cursillo de ingreso de manera presencial ya hace como unos 10 años, ahora lo vamos a abordar de manera virtual. Buenas noches, profesor Sandro. Así también, antes de comenzar, quisiera comentarles una situación por la que estoy atravesando, que no va a ser ningún impedimento para desarrollar la clase, pero sí tal vez se presente mi voz con alguna disfonía o algo por el estilo, porque estoy saliendo de un cuadro de neumonía, incluso estuve internada recientemente, y de repente entonces puede que presente aún algunos síntomas como tos o agitación y todo eso, pero como les dije, eso no va a irrumpir en el desarrollo de nuestra clase. Sí, tal vez mi voz suena un poco más diferente de lo que suele ser. Bien, nuevamente bienvenidos a todos. Esta es una asignatura que muchas veces no es del agrado de todos. Generalmente porque comunicación a veces implica profundizar más ciertos criterios, ciertos pensamientos y todo eso. Entonces a los chicos a muchas veces no es que les gusta tanto. E incluso es una de las asignaturas que suele tener el peor rendimiento, por así decirlo, durante los cursillos de ingresos. Yo creo que ustedes bien lo saben. E incluso veo algunos colegas de comunicación acá presentes como alumnos. Y creo que muchos de ustedes incluso ya son profesionales de otras áreas, ¿cierto? Hay algunos que ya son profesionales de otras áreas, ¿sí? Bueno, sí, ahí algunos indicaron que sí. Siempre suelo hablar de lo que es comunicación en el sentido de que, por ejemplo, ustedes, bueno, si bien quieren estudiar filosofía y realmente filosofía tiene una estrecha relación con la literatura. De hecho, ni una sola ciencia es posible sin la literatura, porque todo se forma a través de las palabras y ustedes lo saben. Por eso es que no importa el área de formación que tengan, no importa si alguien es de medicina o es de contabilidad o de economía o de administración, hablar bien y escribir bien es esencial en todas las áreas, independientemente, vuelvo y repito, no importa el área de formación. La base de todo siempre es escribir bien y hablar bien. Ustedes bien lo saben, ¿cierto? Que una persona que sabe expresarse, una persona que tiene vocabulario o incluso una persona que habla bien, por así decirlo, de manera directa, a veces es capaz de vendernos hasta cosas que no vemos, ¿cierto? ¿Ocurre eso o no ocurre? ¿Qué tan importante es saber hablar y saber escribir para ustedes? A ver, ¿alguien se anima a hacer algún comentario de qué tan importante es saber hablar y saber escribir? ¿O nadie se anima a hablar?
Profe, hola, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás, profe? Juan Benítez te un saluda. gusto. Es importante, profe, porque viste que uno se expresa mejor, entonces si sabe, o sea, que hablar bien y otra cosa también, escribir bien, porque si al escribir mal, obviamente que no se va a expresar bien, ¿entendés? Entonces yo creo que por eso es lo que es muy importante, saber, por ejemplo, escribir bien, correctamente las palabras, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, pronunciar también bien, ¿entendés? Así es. La verdad es que es como una cadena. Escribir bien también conlleva a veces hablar bien, aunque hay personas a quienes les es más fácil escribir e incluso tienen mucho contenido en el momento de escribir, pero le cuesta la comunicación oral. ¿Por qué? Porque la comunicación oral a veces implica otros factores de comunicación, pero lo importante es que nosotros tenemos que definir bien el sentido de que ustedes, así como ya dije, no importa el área de formación que tengan, si yo quiero ser docente o si yo ya soy docente, mi manera de expresar lo que yo comunico, mi forma de hablar, va a determinar incluso también en gran parte la percepción que tienen los alumnos de mí, ¿cierto? Entonces, si uno es, como dije hace rato, contador, administrador, economista, si es de historia, si es de filosofía, si es de matemática, no importa. En algún momento todos tienen que saber expresarse. ¿Por qué? Porque en el momento, algunos que ya tienen su título universitario lo saben y algunos quienes están estudiando, una persona en el momento de entrar en la educación superior adquiere un estatus. ¿A qué me refiero? De que inmediatamente se vuelven universitarios. El universitario para la sociedad tiene cierto grado de conocimiento. La sociedad no se va a preguntar si ustedes saben escribir informes, si ustedes saben escribir actas. La sociedad no pregunta, la sociedad supone. Un ejemplo claro, en una comisión vecinal, si están ustedes, bueno, se va a formar la comisión, necesitamos hacer actas de esta formación y están los vecinos, está ña María, ña Luisa, los hijos de don Juan, y ella pongan a la acta. Tenemos que hacer nuestra acta. ¿Quién va a hacer el acta? Inmediatamente se pide al universitario. ¿Por qué? Porque ña fulana me envió hoy qué universidad. Si en el grupo no hay una persona quien tenga esta destreza, entonces se le otorga esta facultad al universitario. Y ahí repito, la sociedad no pregunta si el universitario sabe redactar actas. La sociedad supone que lo sabe. ¿Por qué? Porque es algo universitario, o sea, es algo que inmediatamente uno adquiere. Ese es el estatus social que ustedes adquieren. Y como profesionales, mayor aún es la responsabilidad a veces. Se necesita preparar una nota. Fulana es profesora. Fulano es profesor. Entonces, se supone que tiene que saber redactar una nota. Y había sido ese fulano, no sabe ni hacer el encabezado. Entonces, ahí es donde, repito, es demasiado importante la secuencia de escribir y hablar. A veces logramos lo primero, que es escribir. Hay muchas personas que logran expresarse a través de la escritura, pero le cuesta hacerlo de manera oral. Y hay situaciones en donde incluso oportunidades se nos puede perder por no animarnos a expresarnos oralmente. Siempre es importante. Y la única materia donde quizá van a hacer un abordaje, bueno, nivelación, ya su nombre lo dice, es más bien para nivelar más o menos en el estado en que está, y también es para que ustedes se adapten al sistema, porque si bien
esta formación de grado, esa distancia, requiere una conexión, requiere una responsabilidad inmediata de todos los días. Algunos piensan que porque es virtual pueden llevarnos con múltiples otras actividades. Sin embargo, no pueden con la carga de conectarse todos los días y hacer todos los días las tareas. Entonces, también para que ustedes vayan adaptándose al ritmo de cómo serán desarrolladas las clases dentro de esta carrera. Entonces, para eso más o menos es este curso de nivelación. Bueno, nuestro primer contenido, lo primero que nosotros vamos a abordar es algo básico, pero también es importante porque ustedes saben de que todo en realidad forma un texto. A pesar de que nosotros estamos hablando, en realidad hay un mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, de alguna forma, todo esto se convierte como una intención comunicativa. Esta intención comunicativa nosotros vamos a explorarlo a través de tipos de textos. Antes de proyectar el material que yo tengo al respecto, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los tipos de textos que nosotros generalmente solemos ver o solemos estudiar? Porque yo sé que todos alguna vez ya han dado sobre tipos de textos. A ver si recuerdan. Muy buenas noches, profe Vilma. Buenas noches. Los textos narrativos, los textos líricos, los textos periodísticos y científicos. Sí, son tipos de textos, definitivamente. Hay, de hecho que hay una amplia variedad de tipos de textos. Hay géneros y subgéneros otra vez. Por ejemplo, el texto, el género dramático, dentro tenemos el dialogado, tenemos el teatro. Entonces es así, son géneros y subgéneros. Lo que nosotros haremos hoy es abordar por lo menos los 5 más comunes o los 5 más utilizados en todos los ámbitos. Ya luego, en el primer semestre, donde nuevamente seguramente van a tener comunicación, ahí vamos a ir a profundizando más. Les voy a proyectar el material para que podamos, en realidad, primero quería compartir con ustedes porque hablamos de justamente de la importancia de las palabras. No sé si se puede visualizar. ¿Alguien me avisa, por favor? Sí, profe, se ve. Súper bien. Perfecto. Voy a ver si puedo agrandar un poquitito más desde mi pantalla. Esta es una poesía de Pablo Neruda que habla justamente de las palabras. Es una poesía que tiene muchísimas descripciones, tiene muchísimos adjetivos, pero por lo menos les voy a leer la primera parte en donde va justamente con lo que yo le estaba diciendo, de la importancia de las palabras. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ella, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Bueno, hasta ahí. Es más largo y es una muy bonita poesía, por cierto. Lo que quería hacer con esto es mostrarle a ustedes, o por lo menos hablarle a ustedes de
de la importancia que tienen las palabras. El mundo gira, el mundo de la comunicación, el mundo de la literatura gira a través de las palabras. Nosotros enseguida vamos a entrar en el material de tipos de textos y qué es lo que define al final el tipo de texto que nosotros vamos a escribir o vamos a leer. Siempre son las palabras. Y las palabras a veces pueden convertirse en el mayor aliado que puede tener una persona. A veces uno dice, las palabras se los lleva el viento, pero si nosotros nos ponemos a pensar, las palabras tienen un poder inmenso en nosotros mismos, porque imagínense, por ejemplo, si alguno de ustedes solo recibe un mensaje muy bonito en el día, en donde a primera hora alguien, no importa quién, solo le envía de que ojalá brilles hoy tanto como o más que el sol. Solo un mensaje así, ojalá brilles hoy tanto o más que el sol. Son palabras muy sencillas aparentemente, pero puede cambiar totalmente el estado de ánimo de una persona. También a veces usamos esas palabras hirientes o palabras que critican a otras personas. Y vuelvo y digo nuevamente, decimos que las palabras se los lleva el viento, pero no, eso a veces no es del todo cierto. Las palabras que nosotros escuchamos o las palabras que utilizan las personas con nosotros a veces tienen el poder incluso de cambiar nuestro estado de ánimo, tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva de las cosas. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero las palabras generalmente son muy poderosas. Lo que uno nos dice o a veces también lo que uno no dice. Entonces, eso es lo que quería mostrarle a través de este poema, de que nosotros todo podemos cambiar a través de la palabra. Incluso Pablo Neruda dice de que todo un mundo puede cambiar porque una palabra se cambió de lugar y eso es algo que nosotros sí podemos hacer. Si nosotros cambiamos nuestras palabras, por ejemplo, en cuando saludamos, cuando expresamos, cuando nos manifestamos, quizá podamos tener incluso una perspectiva diferente de las cosas. Es nada más para volver a recalcar con ustedes de que las palabras son muy poderosas. Bueno, voy a dejar de presentar este material y tener la presentación. Y sí, ahora sí, ya les voy a mostrar un ratito. Tenía varios archivos abiertos. Tengo que cerrar. Profe, Dime. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mejor Alberto porque parece que ya estás recuperado de tu... Sí, estoy un poco mejor, realmente, gracias a Dios. Estoy queriendo abrir viste que tengo varios archivos abiertos
pero no me da la opción. Un ratito. Voy a probar así. No, no funciona. Espérenme un ratito que voy a cerrar. Abrir otra vez. No me abre mi archivo. Bueno, aguárdenme, voy a salir un ratito y vuelvo a entrar, ¿sí? Está bien, profe. Ya nos vamos. ¿Será? Un saludo, compañeros queridos del departamento de Canin de Youth de la ciudad de Corpus Christi. Mucha suerte a todos. Saludos, compañero. Un Mucho saludo. gusto. Gracias, Joan. Gracias, igualmente. Un gran saludo, Joan. Compañeros, ¿ya todos pudieron acceder a sus plataformas? Sí, Al menos sí, compañero. Sí, pero no hay para marcar asistencia. Sí, no se olviden. Para marcar cualquier cosa, les puedo yo también ayudar. La asistencia Dale, Compañero, mayor. pero no hay para marcar la asistencia en la plataforma. Yo creo que una vez que vaya pasando el horario antes de las 21 tenemos tiempo. Ahora Sí, van a ser... seguramente sí. Yo Hay que creo que no preocuparse más, seguramente enseguida se va a activar también el tiempo. sí. Eso sí, porque no hay para marcar. Yo estoy en la plataforma y no encuentro el Pero link según que la hay para marcar. coordinadora dice que parece que ellos van a imprimir nomás la lista del Meet, dice.
Creo La que por profe hoy está- parece que van a ser así Por nomás hoy, para la por hoy va calificación. a ser así, creo también yo, porque no hay para marcar ahí en la asistencia. los O primeros sea, Así no días, está escribió la todavía profe, habilitado el la tema de la profe. asistencia. los primeros días van a estar marcando ellos nomás. Por el tema de que Una se va a consulta. controlar ¿Saben si hasta qué entran hora nos conectaremos hoy? Por si acaso. hasta que termine la clase, creo. Porque una hora nomás, Sí, por eso pero consultaba. no sé, creo que hasta las 7:30 por ahí. Ah, bueno, gracias. De nada. ¿Pueden visualizar? Sí, Sí, profe. profe. Ah, bueno, perfecto. Tuve que salir todo porque parece que de tantas ventanas abiertas mi computadora se saturó un poquito. Salí todo y volví a entrar. Bueno, la pregunta es, ¿hasta qué hora se iban a conectar? Generalmente la conexión, lo mínimo establecido es de 90 minutos. Voy a tratar de hacer un abordaje general así de manera rápida y también aclararles de que el ejercicio va a estar disponible el viernes. Ustedes tienen una clase sincrónica que es esta y luego tienen una clase asincrónica de castellano que van a desarrollar los viernes. Este va a ser un ejercicio de 15 puntos que va a estar habilitado desde las 18. Una vez que ustedes abran, van a tener 1 hora y media para poder cerrar. Es decir, cuando van a hacerlo, tienen que estar ya dispuestos a hasta terminar, porque una vez que abran, van a tener que terminarlo y van a tener 1 hora y media de tiempo. ¿Sí, Andy? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profe, ¿Todo bien? los materiales vos nos vas a estar facilitando. Los materiales ya están en la plataforma. Ustedes pueden ingresar y ahí pueden descargar. Ya está, hay una carpeta donde dice materiales de lectura. Ahí van a encontrar este material y también otro que tenía así un ejercicio para hacer todo junto. Vamos a ver si da tiempo. Y como les dije, el ejercicio que va a tener puntuación va a estar disponible el viernes. Van a poder ingresar a partir de las 18 horas y va a estar habilitado hasta las 23. Pero una vez que abran, solo van a tener 90 minutos para terminar. Entonces, tengan en cuenta eso y no entren como a las 22:30 o que, ¿verdad? Solo faltando media hora porque quizá no les dé el tiempo para terminar. ¿Está bien? Pero los ejercicios van a ser sobre los tipos de textos. Bueno, Profe. comenzamos. ¿Sí? Un ratito, perdón, no escuché bien, profesora. Hoy ya tenemos que hacer ese, ¿verdad? No, hoy es la clase sincrónica en donde la idea es explicarle el tema y en la clase asincrónica van a realizar los ejercicios y que va a estar disponible el viernes. Ah, perdón, yo entendí que era hoy, profesora. Discúlpame. No, el viernes ustedes tienen que volver a conectarse para poder realizar los ejercicios que van a tener una puntuación de 15. Milena, adelante. Hola, profe, ¿qué tal? Todo bien. Con respecto a los ejercicios que vamos a estar realizando, ¿va a ser selección múltiple o vamos a tener archivo para alzar en la plataforma? No, van a ser todo, hasta puede ser textos breves, pero no alzar archivo, por lo menos. Es como si fuese para analizar, profe, ¿puede ser? Exacto. Pregunto porque justamente en la pandemia era que hicimos, en matemática al menos, teníamos que alzar archivos y muchas veces la plataforma no funciona. Y el tiempo cuando es muy corto, así demasiado dificulta alzar los archivos también. Entonces, por eso no me pregunto ese tema. No, van a ser autocorregibles o hasta texto corto puede ser. Pero texto corto significa de que ustedes van a hacer sus respuestas ahí en la plataforma. No es que van a alzar archivos. Por lo menos en esta primera tarea. Dale, gracias, profe. Profe, yo entendí. Buenas noches, profe. Yo entendí que Buenas entonces va a noches. ser más o menos como selección múltiple. No todo selección múltiple, es autocorregible, significa de que ustedes van a tener ya algunas opciones de respuesta o si no respuestas cortas que van a insertar ahí, pero es escribir en la plataforma, no es que van a insertar textos.
Pero eso ustedes van a tener tiempo de entrar y visualizar la tarea. Van a tener 90 minutos para entrar y mirar. Entonces no se preocupen por eso. Abren a las 18 y ya van a saber qué tipo de tarea les ha sido configurado. ¿Está bien? Dale, Está profe, bien, profe, gracias. gracias. Bueno, como ya les dije, nuestro primer contenido es sobre tipos de textos. Voy a apagar mi cámara para que pueda yo pasar al otro lado. Y me avisan nomás cualquier cosa si por ahí no me escuchan o no salen bien, ¿está bien? Bien, tipos de textos, secuencias textuales y géneros. Entre los tipos de textos nosotros abordaremos 5 generales que son el narrativo, el argumentativo, el descriptivo, el expositivo y también el dialogado. ¿Por qué aparece también secuencias textuales? Generalmente a veces no se suele abordar secuencias textuales. ¿Por qué? Porque las secuencias textuales son como pequeños fragmentos que tienen ciertas características del texto. ¿Por qué hago referencia a las secuencias textuales? A veces nosotros encontramos un texto que en esencia es, por ejemplo, argumentativo. Si ustedes ven un texto que quiere venderles algo, una publicidad sería, ¿cierto? Un texto que quiere vender algo. ¿Qué tipo de texto sería? Ya que de manera general así, narrativo es el que narra, o sea, cuenta un suceso, ya sea real o ficticio. Hay personajes, protagonistas, hay secuencias de acciones. Esas son las características del texto narrativo. Luego tenemos el descriptivo, ya su nombre lo dice. Generalmente se usa para detallar características de una persona, de un objeto, de un animal. Todo puede ser descrito, puede ser un cuadro. Los textos descriptivos generalmente suelen usar bastantes adjetivos. Luego tenemos el expositivo. El expositivo tiene la intención, ya su nombre lo dice, de exponer. Pero en la exposición se habla sobre un tema, se profundiza un tema e incluso se puede ejemplificar, te cuenta todo el proceso. A veces hay una delgada línea de diferencia entre el expositivo y el descriptivo. ¿Por qué? Porque en la exposición a veces también se hace la descripción, pero ¿cómo nosotros determinamos si es descriptivo o es expositivo? Expositivo es cuando te quiere hablar del tema para que vos entiendas. En cambio, descriptivo es cuando quiere pintarte, ya sea el objeto, la persona, el cuadro. El descriptivo, su intención es de que uno se haga la imagen de lo que está leyendo. Y luego tenemos el argumentativo, cuya principal característica es la idea de convencer. Tiene una tesis, quiere que acepte su tesis o te da argumentos en donde valida su tesis. Es decir, yo opino sobre cierto punto de vista. Luego doy razones por las cuales estoy opinando y de paso te digo a vos de que tenés que estar de acuerdo conmigo. El argumentativo tiene la idea de su finalidad es de que haya una reacción al respecto. Entonces, luego tenemos el dialogado, donde ya, como su nombre lo dice, existe una conversación puede ser un diálogo interior, o sea, yo conmigo mismo otra vez, pueden ser entre 2 personas o varias personas, pero a lo que voy, un texto publicitario, ¿qué tipo de texto sería? Según la percepción de ustedes. A ver, un texto publicitario, una propaganda, ¿qué tipo de texto sería? ¿Descriptivo, expositivo, argumentativo, dialogado o narrativo? ¿Qué tipo de texto sería una publicidad? ¿Expositivo, profe? Argumentativo. Argumentativo. ¿Por qué es argumentativo?
Porque su idea final es convencerte para que compres, ¿cierto? Esa es la intención final. Pero, ojo, ahí entra lo que acaba de decir la compañera, expositivo. ¿Por qué? Porque a veces este texto publicitario se puede realizar con una exposición, te cuenta el proceso. Entonces, este texto argumentativo, en esencia, también puede tener secuencias textuales expositivas. Por ejemplo, también puede usar la descripción. La propaganda puede usar la descripción, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una idea general del texto, hay una intención, la intención madre, le vamos a llamar nosotros. La intención madre es que vos compres el objeto en publicidad. Entonces, argumentativo, pero dentro de este proceso puede recurrir a características de otros tipos de textos. Por eso es que están los tipos de textos y las secuencias textuales, luego los géneros, pero vamos a ir viendo más adelante. Entonces se entendió a qué se refiere de que si nosotros hablamos tipos de textos, tenemos 5 básicos, ¿cierto? ¿Cuáles son? A ver si alguien me vuelve a repetir. ¿Hay algún voluntario o voy a llamar así algún nombre entre los 62 que están conectados? Profe, Dime, Víctor. ¿quiere que te lea? No, quiero que me digas cuáles son los tipos de textos que nosotros hemos hablado. Descriptivo, dijo la compañera 1. Está muy bien. ¿Otro tipo? Expositivo, argumentativo, dialogado y publicitario. Y dialogado. Perfecto. Esos son los 5. Y las secuencias textuales son en realidad son las características. Las secuencias textuales son las características de cada tipo de texto y a veces un texto puede tener varias secuencias, varios tipos de secuencias textuales, así como les comenté. Bien. La finalidad comunicativa. Cada tipo de texto en realidad lo que tiene es una intención comunicativa. Por eso el argumentativo pretende expresar la opinión del emisor o convencer al receptor. El descriptivo informa sobre el estado de las cosas, es decir, tal como son. En el descriptivo uno puede decir si la mesa es roja, si la mesa es negra. El narrativo presenta hechos y acciones en un eje temporal. Presenta acciones, hechos y generalmente suele tener también protagonistas. Luego tenemos el expositivo. Pretende explicar algo y finalmente está el dialogado o conversacional. Se establece una interacción entre 2 o más hablantes que intercambian información. La finalidad comunicativa se vincula a la utilización de determinados rasgos lingüísticos y discursivos. Acá lo que quiere decir es que cada texto tiene una finalidad y esta finalidad se puede determinar por los rasgos lingüísticos y discursivos, es decir, por las características. ¿Qué tipo de expresiones usa? Por ejemplo, ¿qué tipo de voz usa? ¿Qué tipo de lenguaje usa? De manera que la intención comunicativa condiciona el texto y se convierte en uno de los elementos clave de su configuración. Para comprobarlo, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, les voy a leer un pequeño texto, o sea, una partecita nada más, solamente para que ustedes me digan, más o menos según ustedes, qué tipo de texto es. El término biomasa incluye toda la materia viva o cuyo origen sea la materia viva. La biomasa es una de las fuentes de energía más primitivas. Actualmente puede considerarse un combustible alternativo al carbón, petróleo o gas debido a su bajo impacto ambiental y a su renovación a corto plazo.
Solo la primera estrofa. Bueno, este tipo de texto, el primero, la biomasa, ¿a qué tipo de texto les parece que pertenece? Descriptivo. Comunicativo. Narrativo, A ver. narrativo positivo, narrativo positivo. Narrativo expositivo, a ver. Narrativo. ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Alguien opina diferente? El término de biomasa incluye expositivo. ¿Otro? Expositivo científico. Expositivo científico. Es una clasificación más profunda incluso. Expositivo, término académico. Bueno, entonces podemos nosotros decir que la esencia de este texto es el expositivo, ¿cierto? Podemos concordar en eso, pero se dan cuenta de que tiene algunas características, o sea, tiene una secuencia textual en donde también, por ejemplo, es como una breve descripción también al mismo tiempo, ¿cierto? ¿O no notan ustedes de esa manera? Sí, profe. Sí, profe. Por eso es que se dice de que hay una intención superior, pero también puede tener las características de los otros tipos de texto. Bueno, acá les voy a mostrar otro texto. El texto 2. ¿Pueden visualizar? Sí. Sí, profe. ¿Alguien puede leernos este texto? El jardín asciende a las plantas superiores con planos inclinados, cubiertos de vegetación, y los elementos verticales de la estructura se confunden con los troncos de los árboles. El acceso principal está bajo las losas inclinadas de hormigón que alojan parte del jardín ascendente. En el centro de la planta baja, sin tabiques, se encuentra el salón y el comedor, y a un lado la cocina. Las dos escaleras que ascienden paralelas a la planta superior marcan una división con la dependencia a ambos lados. Asimismo, en el nivel superior las escaleras dividen los cuerpos construidos cortando el edificio en 3 piezas. Perfecto. Este texto, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hace? Describió. Describió. Lo que hizo es que nosotros en nuestra mente tengamos una imagen de cómo es el jardín, ¿cierto? Porque dice, el jardín asciende a las plantas superiores con planos inclinados, cubiertos de vegetación. Entonces a uno le está pintando, te da la idea de cómo es el jardín. Este texto es definitivamente y solamente descriptivo. Como se puede comprobar después de leer, resulta muy sencillo incluir cada texto en uno de los 5 tipos. Los términos utilizados, narración, descripción, exposición, etcétera, son habituales en nuestra cultura y tenemos un conocimiento intuitivo de ellos. Perdón. Bueno, ¿a qué se refiere? De que nosotros, de alguna manera, como que ya venimos estudiando a esto, o por la esencia mismo, nosotros podemos intuir a veces qué tipo de texto es. ¿Por qué les parece de que ustedes pueden intuir ya? ¿Qué, por ejemplo, les ayuda a ustedes a determinar qué tipo de texto es? A ver si alguien me dice. Acá Profe, dice que todos ya intuimos. por la información que da, profe, por los detalles. Por la información que da. Pienso que dan tantos detalles que trata de describir que nosotros llegamos a imaginar solamente al leer, profe. Trata de describir. Exacto. Ese es el poder que tiene. Cada texto transmite tanto que nosotros, yo, por ejemplo, aún no les he dado, o incluso prácticamente nosotros no hemos profundizado aún las características de cada tipo de texto. Fue solamente un abordaje general y pequeño,
Sin embargo, ustedes al leer, a escuchar los textos, ya venían deduciendo, no, esto pertenece al expositivo, esto pertenece al descriptivo, porque ya tienen una formación, o sea, ya intuyen por las características qué es lo que está haciendo el texto, qué es lo que me ofrece el texto. Bien, esta parte vamos a leer un poquitito sobre las secuencias textuales. Esa es la utilidad de la clasificación de Adams. Bueno, esa es la clasificación que tiene un poquito más arriba de los que ya le hablé de manera general. Hay que tener en cuenta que el principal escollo de esta y de todas las tipologías es que en la vida real difícilmente se encuentran textos que se adscriban íntegramente a alguno de los tipos propuestos. Esta es la parte más interesante del material y que a mí me gustó bastante. Y les digo por qué. Van a encontrar libros, van a encontrar artículos en donde les van a hablar sobre las características de cada tipo de texto. Y sin embargo, ocurre, por ejemplo, lo que hace rato cuando yo les mostré un texto, alguien dijo expositivo y otro dijo descriptivo. ¿Por qué ocurre eso? Porque ahí está, que en la vida real difícilmente se encuentran textos que se adscriban íntegramente a algunos de los tipos propuestos. En los ejemplos reales, lo que encontramos mayoritariamente son combinaciones de textos, argumentativos con expositivos, conversacionales con descriptivos o argumentativos, narrativos con descriptivos y conversacionales, etc. Estas combinaciones se producen bien porque un texto tiene partes, ahí está, las secuencias que corresponden a diferentes prototipos textuales. Bien, porque aunque pertenece a un tipo diferente, tiene rasgos que lo aproximan a otro. Ahora les pregunto, ¿alguna vez ustedes leyeron una novela? Generalmente en el colegio o en la facultad, algunos lo hacen por puro gusto, otros lo hacen por requerimiento académico, pero todos alguna vez han leído una novela, ¿cierto? O un relato, ¿sí? O un cuento. Sí, profe. Bueno, ¿qué encontramos, por ejemplo, en una novela? La novela pertenece al género, o sea, es narrativo. Narrativo, profe. Literario. La novela es narrativa. Sí, Narrativo. literario, pero la tipología Ficción. generalizada ahí es narrativa. Sí. Bueno, pero ¿qué ocurre en la novela? En la novela podemos encontrar diálogos, ¿cierto? Sí. En la novela incluso podemos encontrar poesías, en la novela podemos encontrar exposiciones, en la novela podemos encontrar descripciones. Entonces, por eso es que yo les presento este material e incluso porque a mí me parece que es uno de los más relacionados a nuestra realidad y al tipo de texto. Cuando entre ustedes hay escritores, ¿alguien de ustedes escribe? Sí, yo suelo escribir guiones. ¿En serio, David? Sí, Qué guiones bueno. de película. Guiones de película. Bueno, dentro de estos guiones que solés escribir, al decir guiones de película, podemos nosotros deducir que la tipología madre vendría a ser el conversacional o dialogado, ¿cierto? Pero cuando haces estos guiones, ¿sueles usar descripciones también? Sí, David. normalmente sí, porque primero está diríamos, el diálogo o el parlamento del actor y o sea, del protagonista y antagonista, y abajo suelo hacer la descripción de cómo es la escena, por ejemplo. Y ahí está. En la vida real, cuando se escribe, a veces uno no solamente sigue las secuencias textuales de un solo tipo de texto, sino que utiliza recursos que corresponden a otra tipología. Pero como es un guión de película, ¿cuál es su esencia principal? Es el dialogado, ¿cierto? Entonces, esto es algo que nosotros podemos transportar a
todo tipo de texto. Cuando encontramos artículos, cuando encontramos en revistas. ¿Qué leen ustedes? ¿Qué leen? ¿Alguien me dice qué lee? ¿Leen libros o leen esas publicaciones de Facebook que algunos incluso que porque son muy largos ya ni siquiera lee todo porque es largo? ¿Leen libros? ¿Leen poesías? ¿Qué leen ustedes? Yo leo, profe. Hola. Yo leo novelas y poesías y también escribo. Qué gusto. Qué bueno escuchar que entre ustedes hay Buenas gente noches, que... yo soy muy fanática de Paulo Coelho. Leo los libros de él. He tenido el placer de leer 2 de sus libros y hace poco adquirí más 2. Bueno, perfecto. A mí me encanta... mira, un poco interesante lo que están escribiendo. Me encanta cuando la gente dice que lee. ¿Por qué? Más todavía porque ustedes se están proyectando para ser filósofos y ustedes saben de que no van a hacerlo bajo ninguna circunstancia si no leen, porque la esencia de toda esta, ¿cómo se le puede llamar? Esta carrera o la filosofía, bueno, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿cierto? De ahí partimos y se supone que a través de la filosofía nosotros estamos en constantes búsquedas y estas búsquedas solamente se puede encontrar a través de la asumición de algunas posturas críticas, pero si nosotros no leemos nada, ¿qué posturas vamos a asumir? ¿Cierto? La lectura, independientemente a qué tipo de lectura sea, siempre nos ofrece una perspectiva de vida, una perspectiva diferente. Si yo le leo a Paulo Coelho, perfecto, le leo a Paulo Coelho y me da una perspectiva de realidad. Si yo le leo a Milan Kundera, ¿qué ocurre? Bueno, Milan Kundera también es un literario más filósofo y también expone en sus obras una perspectiva de vida diferente. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de esto, a partir de lo que yo consumo, puedo asumir mi propia postura. Y eso, creo yo, ya ustedes lo van a averiguar después, es la esencia de la filosofía, estar en búsqueda constante. Y entonces, todo lo que nosotros somos el resultado de lo que leemos. Si ustedes pueden notar y pueden identificar este tipo de textos, es justamente porque tienen una asociación con la lectura. Bueno, volviendo a lo nuestro, y perdón por la tos excesiva, pero así como les comenté, vengo reponiéndome de un cuadro de neumonía y está difícil, pero ahí nos vamos. Y ya habrán notado también de que yo hablo bastante incluso y por eso es que a veces parece que me falta un poco de aire. En fin, entonces ya se entendió a qué se refiere las secuencias textuales, o sea, qué es lo que a nosotros nos compete en esto, a qué se refiere las secuencias textuales. ¿Sí? ¿Se pudo entender? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a leer un chiquitito más al respecto donde dice, así una secuencia sería cada uno de los fragmentos. Sería entonces cada partecita de extensión variable que presenta una unidad de significado y a menudo también de forma que responde a una función comunicativa determinada y diferenciada, es decir, una parte del texto que tiene una intención marcada con las características apropiadas de ese tipo de texto. Entonces, esto es la secuencia textual. Bueno, acá hay algunos, ustedes van a encontrar el material en la plataforma, está bien detallado, es un material bastante interesante. Y acá también quiero hablarles de los géneros, así de manera breve. Cuando hablamos de géneros dentro de estos tipos textuales, los géneros ya serían exactamente, por ejemplo, los diferentes textos, no tipos de textos, sino que acá ya la tipología, o sea, según su estructura, acá viene, por ejemplo, lo que son las entrevistas, las tertulias, los programas deportivos, musicales. Un texto dialogado es nuestro
tipología madre, por así decirlo. Pero, ¿qué ocurre? Dentro de este tipo de texto yo encuentro géneros. Entre los géneros puede ser cine de aventuras, puede ser ciencia ficción, melodrama, comedia, también puede ser tertulia, también puede ser la entrevista, programas deportivos, musicales, porque ustedes saben, por ejemplo, que el programa deportivo se hace a través de texto, o sea, se hace a través del diálogo, ¿cierto? Se puede entender, o sea, se logró captar esta parte. ¿A qué se refiere los géneros? Los géneros serían los diversos tipos de textos que nosotros podemos hacer dentro de la tipología textual. O sea, serían como las clasificaciones, diversos tipos de contenidos, ¿sí? A ver, dentro de narrativo, por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer dentro del género? Dentro de la tipología narrativa, ¿qué yo puedo tener? ¿Qué tipo de textos puedo tener? ¿Qué géneros? ¿De ciencia ficción puede ser? Sí, puede ser ciencia ficción. Cuento, fábula, relato. ¿Sí? Esos son narrativos. Exacto. Y a eso se refieren los géneros, que pueden ser otra vez, o sea, los distintos tipos de textos que podemos utilizar que corresponden a estas características generales. Bueno, acá tengo un texto. Mírense, que pueden ver esta tarjeta. Sí. Dice José Luis Soria Arroyo, María Martorell Sánchez, Luis Sancho Salvador, Josefina Pérez Gutiérrez. Participan en el próximo enlace de sus hijos José y Alicia y se complacen en invitarlos a la ceremonia que se celebrará el día 1 de marzo a las 6 de la tarde en la parroquia San Julián de Toledo y la cena que se servirá a continuación en el Hotel El Cigarral de las Mercedes de Toledo. Bueno, les pregunto, ¿dentro de qué tipo de texto nosotros podemos acomodar esto? Puede ser informativo. Informativo. Acuérdense que tenemos, sí, pero acuérdense que nosotros tenemos argumentativo, narrativo, descriptivo, expositivo y conversacional o dialogado. Son esos 5 nuestros ejes principales. Descriptivo. Dentro de esos 5. Descriptivo, argumentativo puede ser también. ¿Qué puede ser según ustedes? ¿Dónde nosotros? ¿Qué es? Bueno, ¿cuál es la esencia de este texto? ¿Expositivo, profe? La invitación. Puede ser expositivo. Exacto. La Informativo. esencia es la Porque está exponiendo por una Está narrando algo, puede ser. información. Sí. Acá tenemos qué es un hecho, qué es el hecho que acá ellos manifiestan. Que La se van a invitación casar. a la ceremonia. Una invitación, sí. ¿Cuál es el hecho? Es que se van a casar. ¿Cuál es el proceso de decirle dónde, decirle cuándo? ¿A qué características eso corresponde? Argumentativo. Si yo digo qué, cómo, cuándo, dónde. Descriptivo. ¿A qué les parece? Argumentativo. Argumentativo es cuando te quiere convencer. Para mí es descriptivo. Ahí está describiendo cuándo, dónde va a ser, qué se va a hacer. ¿No sería expositivo? Expositivo. La esencia es expositivo. Expone que se van a casar, cuándo se van a casar y dónde se van a casar. Ahora, sí también oscila y podemos nosotros decir, bueno, hay una breve descripción, sí, pero ¿qué es más lo que describe? Es en realidad
lo que hace más es exponer el hecho que va a ocurrir y dónde va a ocurrir. ¿Por qué? ¿Cuáles, por ejemplo, serían una de las características que a mí me puede ayudar a decir, no, esto es más expositivo antes que descriptivo? Acuérdense de que en la exposición existen más lenguajes objetivos y en la descripción a veces se recurre a elementos estéticos y también se usan mucho adjetivos. ¿Qué es lo que nosotros usamos bastante cuando queremos describir? Bueno, vino un muchacho alto, de pelo rubio, ojos color marrón oscuro. ¿Qué es lo que estoy usando para describir? Cuando nosotros describimos, usamos bastante adjetivos, ¿sí? Entonces, una de las características que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a definir, vamos a caracterizar o vamos a clasificar. Bueno, yo puedo decir, la mayor esencia de este texto es el descriptivo, porque está utilizando más adjetivos que lenguajes objetivos. Bien, eso es algo que nos puede servir. Entonces, a partir de eso, si yo miro este texto, ¿es más expositivo o más descriptivo? Más expositivo, profe. Más expositivo. Entonces ahí está, son las características de los textos que nos tienen que ayudar a definir. Bueno, acá tenemos los tipos de secuencias textuales. Estos son los que nos van a ayudar a definir. Esto brevemente les voy a comentar, después ya vamos a hacer un ejercicio así grupal y después ya les voy a dejar libre por hoy. La secuencia conversacional. Acá ya tiene su definición, que es un discurso, o sea, tiene que haber una conversación de por medio. La estructura se organiza a partir de las intervenciones de los interlocutores que siguen un orden marcado por los turnos que hablan. Hay personas que hablan y que cada persona tiene un turno. ¿Cuáles son las características? Bueno, tienen oraciones interrogativas, exclamativas, porque hola, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, o cuando una persona le saluda a la otra, entonces se usa oraciones interrogativas, exclamativas. Hay gestualidad, hay cambios de entonación también. Después, tiene unas características lingüísticas. Fíjense, acá hay algunas interjecciones como a, vale, como, pues, pero. A ver, son algunas interjecciones, son algunas características lingüísticas que se utilizan cuando nosotros hacemos diálogo. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo hago una descripción, no voy a usar a o no voy a usar ed, sino que esto más bien son propios de un texto dialogado. Bueno, entre los géneros puede estar diálogos, entrevistas, conversaciones telefónicas, conversaciones cotidianas. Básicamente son orales. Las formas escritas como la entrevista o libreto de obras de teatro, también puede ser libretos de obras de cine, son en gran medida adaptaciones de las orales. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo es un texto dialogado. Notarán ustedes de que hay bastante oraciones con exclamativas y también interrogativas. Hola Pepe, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nervioso? Cuando nosotros conversamos con las personas, solemos usar bastante las preguntas, ¿cierto? Preguntamos, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido? Entonces, eso es lo que se transporta también en los textos. Por eso es que los textos dialogados suelen tener bastantes oraciones exclamativas y también oraciones interrogativas. Luego tenemos la narrativa, que relata acciones, hechos reales o imaginarios. Justamente estábamos diciendo hace rato nosotros de que los textos narrativos relatan sucesos y estos pueden ser reales o imaginarios y siempre tiene un marco temporal y causal, o sea, dentro de un determinado tiempo, tiene también espacio, protagonistas. Estos son los elementos del texto narrativo. En la estructura, una organización temporal básicamente en 3 partes, tiene el famoso planteamiento, nudo y desenlace.
Todo texto narrativo tiene estas tres partes. Lo que sucede a veces es que no se presenta el planteamiento, nudo y desenlace, sino que también se puede alterar el orden. Y a esto es lo que se llama estructura quebrada. A veces se presenta primero el desenlace, luego el nudo y después el planteamiento. Bueno, ¿cuáles son las características básicas que tiene un narrador? Puede ser en primera o en tercera persona, el famoso ese de omnisciente, eso que nosotros solíamos estudiar en el colegio. Hay introducción de otras voces, o sea, hay protagonistas y también puede tener diálogos. Hay abundante verbo porque como narra hechos, sucesos, entonces recurre bastante a la utilización de verbos. Fíjense, hace rato yo les dije descriptivos usan bastante adjetivos. Ahora, por ejemplo, nos encontramos con que los narrativos utilizan bastante. ¿Qué utilizan bastante? Verbos, profe. Verbos. Estas son así, como esas pequeñas puntuaciones que a ustedes les puede servir para poder identificar un tipo de texto comparando con otro. Bueno, pueden ser novelas, películas, cuentos, noticias, reportajes. Bien, luego tenemos la secuencia descriptiva. Informa sobre el estado de las cosas, es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, un ambiente, etc. Nosotros hasta un cuadro podemos describir si queremos. ¿Cuál es la estructura? Bueno, hay un orden de carácter especial. Generalmente se va, es decir, de lo general a lo concreto. Entonces, ¿qué yo digo? Vino un muchacho, bueno, vino un hombre a buscarte. Es general. Yo sé que es hombre, género masculino, supongamos, ¿verdad? O sea, basándonos en lo que está en la Real Academia Española, ¿verdad? Sin entrar en otras profundidades. Bueno, es nombre. General. Luego, cuando yo digo nombre, es alto. Sí, de pelo oscuro, ojo marrón. Tenía un lunar. Entonces, ¿qué hago? De lo general voy a lo concreto. A medida que voy describiendo, a medida que voy agregándole estas características, la idea de la persona descrita se hace más concreta en la mente de las personas. Ese es el poder que tienen los adjetivos. El adjetivo es como... Entre ustedes hay fotógrafos. ¿No? Nadie es fotógrafo entre ustedes. Bueno, el fotógrafo cuando usa el flash, generalmente, ¿qué hace el flash? Ilumina más, ¿cierto? A veces el flash hace que la fotografía se ilumine más, que sea más nítida, que se vea mejor los colores, ¿cierto? Eso no es así. Es así, profe. Bueno, entonces nosotros podemos comparar esto. Los adjetivos para una descripción pueden tener la función de un flash para la fotografía. Ilumina mejor, da mejor el color, hace que sea más nítido, o sea que la idea en general hace que sea más concreta en la mente de las personas. Acá justamente dice que las características lingüísticas, que hay una abundancia de adjetivos o complementos del nombre, de oraciones atributivas también con el verbo ser, estar o parecer, expresiones de lugar, tiempos verbales en presente, imperfecto, enumeraciones, comparaciones. Esos son los que se utiliza para poder describir. Acá también hay un ejemplo de texto en donde dice tenía la benigna voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas perceptible.
Fíjense de que utiliza elementos, utiliza adjetivos para cada sustantivo que va utilizando, para que nosotros podamos hacernos una idea más concreta de cómo es. La argumentativa, su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir o hacer creer algo a alguien. Esa es la principal función de los textos argumentativos. Quiere convencer, quiere persuadir o hacerte creer de algo o alguien. Para que uno pueda persuadir, para que yo pueda hacerles a ustedes creer de que yo estoy en una idea correcta, ¿qué necesito? Necesito darle a ustedes argumentos que defiendan mi postura. Por eso es que se suele decir de que los textos argumentativos vienen justamente con algunas tesis, o sea, vienen con algunos razonamientos lógicos, vienen con a veces algunas ideas que no son mías, sino que yo puedo decir, lo que yo digo es verdad. Mira que fulano lo dijo y también lo dijo fulano y lo dijo fulano en su tal libro. Entonces, uno puede usar ideas propias y también puede usar ideas ajenas. Y bien, entonces de esta manera nosotros acá me falta la secuencia expositiva que tiene como finalidad informar, explicar algo. Entonces, hace rato, cuando nosotros vimos esa invitación, algunos incluso dijeron, es un texto informativo. Sí, es un texto informativo, pero nosotros no damos esa subclasificación. Nuestra clasificación abarca 5 tipos de textos. Dentro de esto, vieron que si su esencia ya es más o menos informar, pertenece a la secuencia expositiva. Entonces, esto ya les puede servir para hacer algunos ejercitarios. Sí, ¿se acuerdan que la profe dijo de que si es más o menos informar lo que quiere hacer, pertenece a la secuencia expositiva? Exacto. Estructura también suele tener a veces introducción, desarrollo y conclusión. La organización lógica y jerárquica de las informaciones tiene un método analítico y sintético. Técnicas, tiene definición, tiene clasificación, ejemplificación, puede tener gráficos, esquemas, dibujos, títulos, subtítulos, subdivisión en apartados, también puede tener recursos gráficos como negritas, cursivas, mayúsculas. Todo esto es una característica de texto expositivo. Y entre las características lingüísticas, entonces, tienen bastante atributos, tiene conectores, tiene distribución, ejemplificación. Justamente una de las características. Si nosotros decimos en pocas palabras, ¿qué es el texto expositivo? Habla sobre un tema, describe el tema, ejemplifica el tema. Describe y ejemplifica. El texto descriptivo se limita en describir, sin embargo, cuando es expositivo, suele aparecer la ejemplificación. Te dice, bueno, hay distintos tipos de, una clasificación, por ejemplo. Bueno, hay distintos tipos de aves. Y empieza a decir, bueno, aves de rapiña o aves tal cosa. Y ahí da los ejemplos de cuáles son. Entre los géneros tenemos lecciones, exámenes, apuntes, folletos, explicativos, conferencias, tratados, libros de texto, etc. Bien, entonces ahora sí, de esta manera hemos abordado cuáles son los principales tipos de textos. Y como les dije, hay en la plataforma van a encontrar, yo tengo acá, no sé nomás si me va a dar, por lo menos uno si hacemos todo juntos. Y a ver si es que puedo. Voy a dejar de proyectar y les voy a presentar. Voy a tener la presentación.
ahí. Un ratito, 5 minutitos nomás, ya vamos a hacer esto y después ya les dejo. Está bien, profe. Parece que el otro otra vez mostró, ¿verdad? ¿Qué visualizan en la pantalla? Nada. El texto que estuvimos viendo. El de hace rato, ¿verdad? Sí, el de hace rato es el que se visualiza. Voy a volver a proyectar. Voy a abrir. Ahora. Cancelar y... Ahí pueden ver plantilla de ejercicios de tipología textual, ¿sí? ¿Es lo que pueden observar? Sí, sí. Bueno, por lo menos el primero. Acá tenemos un tipo de texto que dice, solo miren, al mirar qué tipo de texto es, no hace falta ni que lean. Ven las características que tiene. ¿Qué tiene esto? Solo observen. Diálogo. Dialogado. Diálogo, exacto. Es un texto entonces dialogado. No hace falta ni que leamos para que nosotros podamos ver, porque este tiene características de un texto dialogado. El segundo dice, platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva hueso. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. ¿Qué tipo de texto? Esa característica. Descriptivo. Descriptivo. Definitivamente. Muchos adjetivos. Muchos adjetivos. Y Platero y yo es un cuento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Solo este fragmento es descriptivo. Pero si yo presento el cuento completo, vamos a tener un narrativo descriptivo. Sí. Bueno. En la actualidad, casi todas las personas fuman, aún sabiendo las consecuencias que trae fumar tanto. Fumar es malo porque si fumas mucho, los pulmones se ponen negros. Las consecuencias son bronquitis, asma y por sobre todo cáncer de pulmón. ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo. Es positivo y argumentativo parece, profe. Argumentativo. No, es positivo. Es positivo. ¿Qué tipo de texto es? Es positivo porque está informando y explicando algo. Exacto, o sea, es expositivo, o sea, da una información sobre el proceso de que hay muchas personas que fuman, aún sabiendo las consecuencias que trae fumar tanto, ¿cierto? Porque acá iba a ser diferente si el texto comenzase, por ejemplo, no deben fumar más, porque tal cosa, tal cosa. Si fuese así el texto, ¿a qué tipo correspondería? Argumentativo. Argumentativo, pero en este caso, por las características, es más expositivo que argumentativo. Ahora un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando, ¡el lobo, el lobo! Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. ¿Qué tipo de texto es? Narrativo. Narrativo, profe. Narrativo, exacto. Bueno, pende vale 3. Entonces, hay más abajo, hay uno último. El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta y sin agua ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la Tierra es más o menos siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por debajo del suelo. De allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llenamos pozos. Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera. Al llegar a cierta altura, con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. El agua se llama el texto. ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo. Podría ser expositivo también, porque ejemplifica. Sí, es expositivo.
y también tiene secuencias textuales Argumentativas. ¿qué tipo de Argumentativas. seguro. El agua es un elemento. No, es positivo, profe. Es un texto expositivo. Y si yo digo de hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta y sin agua es ningún, bueno, es positivo. Sí, la cantidad total de agua en la Tierra es más o menos, es un texto expositivo. Sí, así es. Y podría decirse que tiene una secuencia textual de algunas partes que es un poco descriptivo, ¿cierto? Sí. Cierto, profe. Sí, pero su esencia es exposición. Perfecto. Bueno, ahora sí terminamos. Y bien, muchachos, por hoy ha sido todo. Espero que hayan por lo menos captado la idea principal de cada tipo de texto. Como les dije, el Profe. ejercitario va a estar, ¿sí? Permiso. ¿Qué estuviste leyendo ahí en la clase ahora? ¿Podés compartir con nosotros? De hecho, ya está en la plataforma, lo dije hace rato cuando comenzamos la clase, que el material ya está. Disculpa, Ya profe, está no escuché. ya está en la plataforma. Pueden entrar en la plataforma, hay una carpeta donde dice materiales de lectura. Está el material que leímos y también está estos pequeños ejercicios que hicimos recién, también está en esa carpeta. Van a encontrar todo disponible, ¿está bien? Pueden ingresar en la plataforma, no sé si... ¿Sí? Sí, Una profe, pregunta. ya aparece ya, profe. Bueno, vamos, esperen. Es un poco, Primero Aníbal y después Juan. Es un poco ambiguo para responder, para identificar correctamente, porque a veces se entremezclan un argumentativo, un narrativo, se entremezcla también lo de ahora. Totalmente. Expositivo y narrativo. En este caso vemos la esencia del texto para identificar. La esencia del texto. ¿Vieron esos ejemplos que yo le mostré en el ejercicio, en el último ejercicio? Sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo ustedes lograron identificar por la esencia? Lo del agua. Inmediatamente ya supieron que era expositivo. ¿Por qué? Porque estaba hablando sobre un tema y daba ejemplos, ¿cierto? Es como que la idea es informar. No tiene solamente... Explicaba sobre algo que era el agua. Entonces, digamos que sería la fuente, el inicio de todo ese análisis. Así es, pero hay una delgada, a veces es difícil de identificar o por lo menos confunde entre el descriptivo, por sobre todo el descriptivo y el expositivo. El argumentativo generalmente no suele, porque el argumentativo de entrada te da la sensación de que te quiere convencer de algo. Te dice, por ejemplo, la salud del Paraguay no se cuida. Al decirte que la salud no se cuida, ya te está dando un argumento, ¿cierto? Y después empieza a decirte por qué no se cuida la salud de Paraguay. Entonces ahí es un argumentativo. Pero a veces suele haber rasgos de confusión entre el expositivo y el descriptivo. Y cómo yo voy a identificar el descriptivo, netamente me va a querer dar las características de esa persona o de ese objeto. No me va a decir, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Se entiende? No me va a decir no me va a exponer sus clasificaciones. Entonces ahí es donde nosotros podemos identificar. Cuando el texto solamente me está contando cómo es algo o alguien, es netamente descriptivo. Pero cuando yo noto de que me está contando qué es, cómo es, para qué sirve, qué tipos existen, entonces es un texto expositivo. El narrativo, es una narración, cuenta como una novela, un relato, es un suceso. En una tarde o, por ejemplo, estiraron los bueyes todas las cargas, o sea, comienza como un relato. Entonces ahí nosotros ya identificamos de que es un narrativo, tiene un hecho que puede ser real o ficticio, pero tiene protagonista, sucede en un lugar, en un espacio. Luego tenemos el dialogado, que es fácil de identificar. Yo creo que incluso es el más fácil de identificar, es el
dialogado, que va a aparecer siempre en guiones, que va a tener personas así que intercambian en conversaciones. Bueno, Juan creo que levantó también la mano, no sé si quería decir algo. Sí, profe, solamente quería decirle nomás a la compañera que ya está ya en la plataforma ¿cómo se dice? El material. Sí, ¿y yo? Ya, profe, hablaste, porque anoté acá que los descriptivos tienen muchos adjetivos, entonces ya da para diferenciar, y el expositivo informa más. Exacto, es como el expositivo suele usar más lenguaje objetivo y también tiene como una intención de informar, da ejemplos también, puedes poner así guión, informa, expone, da ejemplo, clasifica. Esas son características del texto expositivo. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta más al respecto? Profe, permiso. La tarea que tenemos que hacer el viernes, ¿podrías adelantar, profe, en ese caso y habilitar ya para el jueves? Así yo voy a poder hacer ya el jueves la tarea. Pasa que nosotros también tenemos una condición administrativa en donde nos dice comunicación se tiene que desarrollar lunes y viernes. Ahora, si fuese una tarea en donde ustedes van a redactar algo, sí. Incluso yo ya les daría hoy para que ustedes puedan presentar el viernes. Pero esta es una tarea que va a ser, o sea, es autocorregible, o sea, en la plataforma ya va a estar lo que ustedes van a tener. ¿Vieron ese ejercicio que hicimos todos juntos? Sí, profe. Más o menos parecido a eso va a ser. Entonces, yo ¿Sabes qué es el problema, profe? A mí lo que me preocupa es que vas a habilitar las 6, ¿verdad? Y va a vencer las 23. Y yo estoy en la facultad a esa hora y no sé si voy a llegar ya a tiempo. Porque me dijiste una parte, pues es que se comienza a hacer las 22. Ya no va a dar suficiente tiempo. Y eso me preocupa. Y entiendo. Y tenés que ver con la parte administrativa porque viste que después ustedes van a tener materia todos los días y van a tener en este horario justamente, ¿verdad? Y tienen que ver la forma en que se van a acomodar para poder realizar. Porque justamente esa es la intención de nivelación, para que ustedes vean cómo es el proceso. Sí, profe, y si habilitas el viernes, ¿vas a habilitar desde las 6 hasta las 23? Puedo habilitar desde las 17 horas. Entonces, desde las 17 horas hasta las 23. Pero una vez abierto, van a tener 90 minutos para terminar. A eso tienen que tener en cuenta. Sí, y podés hacer entonces habilitar las 5 hasta las 23:59. A mí me vendría bien también, Ahí profe, las 5. la coordinadora va a hablar un ratito. Ella nos va a dar indicaciones más precisas al respecto. Bueno, profe, gracias. Graciela. Buenas noches, profe Vilma. Discúlpame la intromisión, pero quiero aclarar nomás sobre el punto. El tema de que la profe Vilma le está diciendo que las tareas van a tener disponible desde el viernes a las 18 horas es porque los viernes tienen ustedes asignado la clase sincrónica de comunicación castellana. Las clases inician a las 18 horas, pero en la reunión informativa también le habíamos dicho de que ustedes tienen 8 días para entregar la tarea. En el caso de la tarea con la profe Vilma es un cuestionario por lo que tengo entendido ahora. Entonces, la profe va a habilitar el viernes a partir de las 18 horas, pero ustedes van a tener hasta el siguiente viernes, que sería el 17, para terminar esa tarea. Salvo caso que, supongamos que ustedes inician, abren el cuestionario este viernes a las 18 horas, tienen 120 minutos, profe. 90 minutos. 90 minutos para terminar esa tarea. Entonces, ustedes igual pueden hacer, abrir el formulario el sábado, el domingo, pero tienen 90 minutos para completar. Solo que tienen que cerrar o tienen que hacer esa tarea antes del 17, el viernes 17. ¿Me explico? Se entendió perfectamente, profe. Qué buena noticia. Ahora sí entendí. Yo voy a hacer toda la tarea con tal de que no sea, yo me estaba preocupando por el tema de que se abre el viernes y el viernes otra vez se va a cerrar.
No, el tema es que vos tenés el tiempo que tenés, un periodo de tiempo para culminar, ¿verdad? Tenés un solo intento para responder también, y lo mismo Sí. de que la profe también ya les decía al inicio de clases de no dejarlo empezar a hacer el cuestionario a las 22 horas y se cierra a las 23:59, ¿verdad? Entonces, Sí, también sí, para exactamente. que vayan organizando su tiempo con respecto a las tareas, porque en este semestre o en este mes van a tener 2 asignaturas con las mismas características de tareas que tienen que entregar, ¿verdad? Entonces, para que vayan organizando ya su tiempo también en ese aspecto. Gracias, profe Vilma. Profe, te entendió súper bien, así ya nos organizamos bien, como estás diciendo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahí la coordinadora aclaró el proceso administrativo justamente de cómo van a ser las tareas, de lo que ustedes incluso habían hablado previamente en la reunión que tuvieron. Y bueno, pero es importante siempre que ustedes traten de seguir dentro del tiempo y del horario establecido, porque es una carrera que lo van a llevar de manera virtual, ¿verdad? Y si es que lo dejan y lo enciman todo, después cuesta a veces sobrellevar. Y bueno, muchachos, entonces por hoy ha sido todo. No sé espero que todo haya quedado muy claro. Yo sé que a veces se da alguna cierta, o sea, por lo menos las características de los textos da para algunas confusiones, pero con las características o con lo que nosotros hemos leído hoy o con lo que ustedes anotaron así en su cuadernito van a poder realizar la tarea de manera exitosa. Entonces, no sé si hay alguna consulta más, alguna pregunta al respecto. Nada, profe, está muy claro y muchísimas gracias, profe. Perfecto. Profe, espectacular tu clase. Explícito, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, lean el material. En el material incluso está totalmente detallado, incluso tiene más detalles de lo que yo les he dado. Es un material muy interesante, es muy fácil de entender y está todito el proceso. Bueno, muchachos, buenas noches. Chau, chau. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau, muchas gracias. Muchas gracias, profe.